Perfecto. Ya está grabando, ¿sí? Entonces, en esta clase veremos lo que son filtros activos, ¿sí? Son aquellos que tienen un amplificador operacional. Por lo tanto, recordando, ¿sí? Recordando un poco, ¿sí? Cómo trabajamos con los amplificadores operacionales. ¿Qué era la característica de los amplificadores operacionales? ¿Cuál es la característica con la que manejamos los amplificadores? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no mal recuerdo, que el voltaje era igual, ¿verdad? En las terminales. O sea, si por ejemplo ahí está conectada a tierra, significa que el voltaje será igual. Ahí, exacto, exacto. Esa sería una. Y si no mal recuerdo, la otra es que no pasa corriente, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Ajá, la corriente es cero. Creo. Exacto. Perfecto. No sé si hay otro más. Esas son. El voltaje entre sus terminales es aproximadamente igual a cero y la corriente de entrada es igual a cero. Exactamente. Por lo tanto, con las dos características, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener una corriente de entrada I sub I, una corriente de retroalimentación I sub F. Y entonces vamos a tener que la corriente de entrada I sub I, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué voltaje está sometida esta impedancia? Al voltaje de entrada. Por lo tanto, va a ser voltaje de entrada entre Z y I. ¿Sí? Y la corriente de retroalimentación va a ser igual a el voltaje al cual está sometida esa impedancia es V sub 0, ¿sí? Voltaje de salida. Por lo tanto, vamos a tener que la corriente de retroalimentación es igual al voltaje de salida entre la impedancia de retroalimentación. Por lo que podemos decir, ahora si hacemos KCL en ese nodo, en este nodo, vamos a tener corrientes saliendo positivas, ¿sí? Vamos a tener que I va a ser igual a corriente de entrada más el factor corriente retroalimentación. Ya que esto es cero, vamos a tener que la corriente de entrada es igual a menos la corriente de retroalimentación. Y lo que nosotros buscamos, ¿sí? Es tener el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, ¿sí? Y entonces tendríamos, sustituyendo, sabríamos que I sub B sub voltaje de entrada entre la impedancia de entrada es igual al voltaje de salida entre la impedancia de salida, lo cual nos da que el voltaje de salida va a ser igual a menos ZF menos ZF entre ZI por V sub 0. ¿Sí? Esto, V sub I, V sub I. Por lo tanto, la función de transferencia va a ser igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada, y esto es igual a menos ZF entre Z. A donde ese signo menos, lo único que se está importando es que la fase, el cambio de fase. Está claro. Así de sencillo es esto. ¿Sí? Así, esto es lo que tenemos como amplificador operacional. Por lo tanto, vamos a poder crear filtros o nos van a entregar filtros a donde tengamos diferentes ZF, Z sub F y Z sub I. ¿Sí? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Así de sencillo es este tema. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo esto,
Claro, procedemos. ¿Sí? Veamos. Hecho. Vamos a tener lo siguiente. Veamos. Si tenemos la siguiente configuración. Vamos a tener un amplificador operacional. Voltaje de salida. Voltaje de entrada. C sub F. RF. Y esto es RI. ¿Sí? Por lo tanto, sabemos que la función de transferencia es igual al fasor voltaje de salida entre fasor voltaje de entrada, lo cual sabemos que es igual a menos ZF entre ZI. ZF, ¿a qué va a ser igual? ZF es igual al paralelo de RF por 1 entre J omega C sub F. ¿Sí? Multiplicación, ZF, por lo tanto va a ser igual a la multiplicación entre la suma RF más 1 entre J omega CF. ¿Sí? Por lo tanto, ZF es igual a RF entre 1 más J omega RF CF. ¿Sí? Esto entonces, ahora la función de transferencia va a ser igual a tener esto que está ahí, RF entre 1 más J omega CF RF entre RI. Por lo tanto, será RF entre RI 1 más J omega CF RF. Está claro, por favor. Está claro. ¿Sí? Bien. Nos da esa función de transferencia. ¿Sí? Entonces, esta es la función de transferencia. Voy a borrar acá y voy a colocarla. La función de transferencia, siendo menos, esto va a ser menos RF entre RI entre 1 más J omega RF C sub F. ¿Sí? Si llamamos, si omega sub C, la frecuencia de corte, es igual a 1 entre RF CF, vamos a tener que H de omega es igual a RF entre RI entre 1 más J omega entre omega de corte. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué está haciendo este término? RF entre RI. ¿Qué hace ese término? RF entre RI, ¿qué es lo que está haciendo ese término?
¿Para qué sirve ese término? ¿O qué nos está entregando eso? Pues lo que yo pienso es que nos está entregando un factor. ¿Cuántas veces es RF respecto de RI? Nos entrega una ganancia, ¿sí? Está dándonos la ganancia, exactamente. ¿A dónde? En bode, ¿cómo se refleja? Es K, ¿no? Es una K. Ojo, en bode, magnitud de H de omega, ¿sí? Magnitud. ¿Está claro? Luego, esto, ¿cómo es bode de este? En la frecuencia de corte, decae con 20 decibeles por década. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, nos daría algo así como esto. Está claro. Ven lo lindo de esto. Rápido. ¿Qué filtro es? Hola, Francisco. ¿Qué filtro es? ¿No sería el pasabajas? ¿Pasabajas? Exactamente, pasabajas. Nos da el filtro pasabajas. Deja pasar las bajas frecuencias y atenúa las altas frecuencias. Está claro. ¿Sí? Solo una duda, Mauricio. Ahí en la función de transferencia sería negativo, ¿verdad? No. Ojo, perdón. Sí, negativo, disculpa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con ese negativo? Vamos a ver, fase. Entonces, ya a esta altura, bode lo deberías de tener totalmente manejado. ¿Por qué? Fase, la fase del término de la ganancia, ¿cuánto es? Cero, perfecto, excelente. Cero. Y entonces, ¿qué es lo que tenés? La fase de esto es en omega sub c, fase. Estamos hablando fase, discúlpenme, omega. La fase de omega sub c es en omega sub c. ¿Se ve ese color o no se ve nada? No se ve ni madre, ¿no? Se ve poquito. Sí, perdón. Cae a ¿cuánto? 90. Menos 90. Sí, excelente. En omega sub c. Ese término menos, ¿qué sucede? Le va a sumar 180 grados a todo. ¿Sí? 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, 180 menos 0, 0. 180 menos 90, caemos a la fase daría, cae a 90. Precioso, ¿no? Está claro. O sea que en bode no afecta ese menos. Ah, claro, aquí está. En la fase te afecta. El menos en la está, fase. Sí. ¿Cuánto es? Este menos que es magnitud unitaria, fase 180. ¿Ya? Por eso que no te da, Sí. no sucede nada con esto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Y eso qué quiere decir? O sea, me refiero, ¿qué es lo que quiere estar representando? No es eso de que se le aumenta 180, que cambia. O sea, Sí, claro, por supuesto. ¿Qué estás diciendo aquí? Para frecuencias abajo de la frecuencia de corte, la salida va a tener, suponete, que aquí tengas 3 decibeles, ¿sí? Suponete, solo estoy diciendo suposición. Estamos diciendo que antes de omega sub c duplica el voltaje. El voltaje a la salida es el doble del voltaje a la entrada, si tenés 3 decibeles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estamos diciendo el voltaje a la salida tiene un voltaje de entrada, pero además tiene 180 grados, ¿sí? Sería menos el voltaje. Entonces le estás invirtiendo polaridad. ¿Sí? Sí te interesa. Eso te interesa conocerlo, por supuesto. ¿Sí? Sí está claro. ¿Por qué? Porque se puede restar, puedes estar provocando ruido, si lo vemos en sonido, ¿sí?
podés estar provocando ruido, sumás una señal, le sumás a la misma señal, solo que desfasada 180 grados, ¿sí? Te daría se te puede anular, estarías anulando la señal. Entonces, claro que la fase te interesa. Claro, es necesario conocer magnitud y fase, porque son vectores. Está claro. Complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si necesitas para describir lo que te está pasando, estamos diciendo, si acá tenemos, suponete, 2 coseno de o 2t más 0, 2t, suponete, ¿sí? Y 2t está abajo, omega 2 igual a 2 radianes por segundo está abajo de la frecuencia de corte. Entonces, leemos y decimos 4 doble coseno de fase 2t menos 180 grados. Está claro. Para eso nos sirve Bode. Para eso nos sirve la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Entrada, inmediatamente sabemos la salida. Nos vamos a las gráficas que nosotros hemos construido. La respuesta en frecuencia es simplemente magnitud 3 decibeles, 4. Duplica la magnitud. ¿Qué le hace a la fase? Bueno, te vas y decís en tu gráfica 2 para 2 radianes por segundo, ¿qué fase tenés? Está claro. Para eso estás construyendo las gráficas. Para ver qué te está pasando. O te las entregan también, ¿no? Entonces uno puede leer qué está haciendo ese sistema con mi señal. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, creo, Mauricio. Creo, dale, pregunten lo que quieran, por favor. Vinieron unos chavos de CEL 1 y me decían que les daba pena preguntar. Pregunten lo que quieran, por favor. Yo jamás, eso sí, el silencio me mata, pero las preguntas no, al contrario, lo que sea. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros mapeamos ese circuito y lo mapeamos en frecuencia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar ese circuito en frecuencia? Eso es lo que estamos haciendo con Bode o con respuesta a frecuencia, claro está, ¿no? Pero Bode es más sencillo, más fácil crearlo, pues ya ves, claro, se debe de hacer en papel semi-logarítmico y bien dibujado, y entonces de esa forma creas tu Bode. Bode es magnitud y fase, las componentes de las dos componentes. ¿Sí? Bien, veamos otra configuración. ¿Sí? Veamos esto. Veamos qué sucede. Tenemos esto. Sabemos perfectamente que la función de transferencia, esto, que es igual al fasor voltaje de salida entre fasor voltaje de entrada, va a ser igual a menos ZF entre Z. ¿Sí? Es lo que teníamos, ¿no? Donde ZF es igual a RF y ZI es igual a RI más J omega C sub I.
perdón, más 1 entre J omega C sub I. Por lo tanto, vamos a tener que la función de transferencia es igual a RF entre RI más 1 entre J omega C sub I. Esto es igual a tener RF 1 entre, perdón, vamos a ver, tendríamos igual J omega RF C sub I entre 1 más J omega C sub I RI. ¿Sí? Está claro esto, por favor. No hay nada de... ¿Sí? Nada nuevo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. No voy a borrar todo para tener espacio para hacer el móvil. Nos dicen lo siguiente. Vamos a tener que la función de transferencia va a ser igual a J omega RF C sub I entre 1 más J omega C sub I RI. ¿Sí? Por lo tanto, decimos frecuencia de corte va a ser igual a 1 entre RI C sub I. Y entonces esto queda expresado como RF C sub I por J omega entre 1 más J omega omega C. ¿Está claro? Entonces, ese término RF por CI pasa a ser, ¿sí? Pasa a ser la, ¿cómo se llama esto? La ganancia. Obviamente, estamos hablando de tau 1 entre radianes por segundo y por radianes por segundo se anula esa dimensional, ¿sí? Hay que tener cuidado con las unidades. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las unidades. Y esto va a ser lo siguiente. Entonces, vean, por favor. K. Esto es, le vamos a llamar, esto es la ganancia. Y entonces tendríamos ganancia, logaritmo 20 logaritmo de K. ¿Sí? Este término, ¿cómo queda? Vamos. Pasa por 1. ¿Recuerdan? Es un 0 en 0. Y ese término, ¿cómo te va a quedar? 1 omega C. Lindo, ¿no? Está claro. Por lo tanto, si acá tenemos 20 decibeles por década, más 20 decibeles por década, y acá tenemos menos 20 decibeles por década, lo que tendríamos es lo siguiente. ¿Sí? Menos 20 decibeles por década, sube hasta algún lugar y
frecuencia de corte. ¿Qué tipo de filtro tenemos acá? Menos, aquí estamos hablando menos. ¿Qué filtro tendríamos acá? Entonces, Pasa altas, exactamente. Atenúa las bajas frecuencias y deja pasar las altas frecuencias. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. ¿Está claro, por favor? Bien. ¿Puedo borrar esto? Mauricio, solo una cosa rapidito. La resultante, o sea, el diagrama de la derecha, el que ya es el resultado de lo de la izquierda, Sí. ¿a dónde corta siempre ¿Dónde va a cortar? Sí, señor. Excelente pregunta. Eso depende de dónde esté omega sub c. Puede cortar antes de esto o cortar después. Ajá, ¿Y cómo lo vas a saber? Gráficamente. Excelente pregunta, excelente. Ya, no sé dónde puede cortar. Todo depende dónde está omega sub c. Y ok. en eso ustedes están jugando con eso. Puede ser Ajá. que estén jugando, pero les van a dar esos términos. No estamos diseñando filtros. ¿Sí? Ok. Sí, o sea que básicamente ahí lo que sí tiene que quedarnos así es la forma del pasaaltas. Claro. Lo que no sabemos es dónde nos. ¿Dónde? Ajá. Vos, es donde vos le podés ajustar, pero entonces lo chivo es donde que está. ¿Cuál es el que te ajusta la frecuencia de corte? Resistencia de entrada y la capacitor de entrada. Esas son las cosas que necesito que vean. ¿Ya? Que no solo hagan problemas a lo loco, sino que vean y piensen bien exactamente eso. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Hasta acá, todo está claro. No hay ninguna pregunta. Bien. Vamos a ver. Si ahora colocamos esta configuración, vean qué bonito. Y esto es beso. Vean qué bonito. Se me fue haciendo, perdónenme, se fue haciendo más chiquito. Acá está el dibujo para que lo vean no más bonito que lo cosa horrible que hice. ¿Sí? Entonces, no importa. ¿Qué es todo esto? Vean lo lindo de esto. Ya, cuando se ven amplificadores operacionales, le agarran gusto a todo lo que hemos visto completamente en sistemas eléctricos lineales 1 y la parte de sistemas eléctricos lineales 2.
Los amplificadores operacionales me sirven para dividir etapas, ¿sí? Este que está aquí, voltaje de entrada, este va a ser nuestro voltaje de entrada para la siguiente etapa de I1, y este es nuestro voltaje de entrada para la siguiente de I2 etapa. Obviamente, sabemos que voltaje de entrada de la segunda etapa es igual al voltaje de salida de la primera. Si quieren, perdón, pongamos 2 y pongamos 3, ¿sí? Y entonces decimos B I sub 2 es igual a la primera etapa, ¿sí? Al voltaje de salida de la primera etapa. El voltaje de la salida de la segunda etapa es igual al voltaje de entrada de la tercera etapa, ¿sí? Y así vamos a tener. Y estos estamos colocándolos en cascada, ¿sí? Que es la primera etapa. Ya lo vimos, y esto será un ¿qué? Menos, ay Dios, perdón, que por poner varios colores no se ve. Menos 1 entre 1 más J omega C1 por R. Esta otra etapa será menos J omega C2 por R entre 1 más J omega C2 por R, ¿sí? Y esta otra etapa es menos RF entre RI. Esta es la primera etapa, la señal entra por acá. Pasa, por lo tanto, por un filtro, pasa bajas, ¿sí? Luego, la señal va a pasar por un filtro, pasa altas, y luego amplificamos. Precioso, ¿no? Está claro. Este me va a dar que pasa, la señal me va a hacer esto. La segunda etapa va a hacer que la señal sea, perdón, la señal no, el bode de este es esto. Aquí estamos hablando de que esto es igual a 1 entre C1 por R, ¿sí? Y luego vamos a tener, ¿sí?, esto. Y este va a ser C sub 2 por R. Está claro. Y lo que lo sube va a ser RF entre RI, logaritmo, ¿no? Por 20. Precioso. Por lo tanto, la resultante es estamos claros. Rápido, rápido. Tiramos rápido, bode. ¿Sí? Para eso nos sirve, bode. ¿Sí? Para eso nos sirve. Para hacerlo rápido. Y entonces, ¿qué es esto? Un filtro pasa banda. Preguntas hasta acá. ¿Sí? Solo no sé si podría repintar un poquito el morado. no, el diagrama ese. Ajá.
Sí. Es- Sí, claro, claro. unas cosas no se ven, Mauricio, por favor. Claro, claro. Claro que sí, no hay ningún problema. Ay, este, espérame, me voy a ir a traer un azul, ya vengo, ya vengo rápido. Me voy a traer un azul de una sola vez. ¿Sí? Uy. Hola, bueno, veamos. Veamos si este. Ah, sí, está mejor. ¿Mejor? ¿Mejoró? ¿O también en la naranja? Ese se ve mejor. Sí. Y el naranja. Ah, es esa, cabal, esa frecuencia es la Ah, que. ese. 1 en 3, C2N. ¿Sí? C2R. ¿Se ve mejor ahí? ¿Lo ves? Si no, lo pongo en rojo. ¿Sí? Bien. Y esto es igual. Y. ¿Sí? Lo único, perdón, no me quité la mascarilla. Lo único es es el que nos va a dar la ganancia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nada? Bien. Entonces, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar esto? Sí.
Bien, tenemos lo siguiente. Acá, si se fijan, no estoy diciendo V sub I1 o V sub I2, ¿ya? Estoy diciendo V sub I. La señal se bifurca y entra primero acá, entra a estos dos la señal. Luego sale de cada uno de un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas, sale y entra a un sumador. Lo que tenemos aquí es un sumador. No lo visualizan. ¿Qué es? Bueno, entonces para eso vamos a desacoplarlo primero para analizarlo, ¿sí? Lo que está aquí es un sumador. Si nosotros tenemos un voltaje de I1, V1 si quieren, V1, y tenemos un voltaje V2 acá, con respecto a la misma referencia, ¿sí? Está claro. Entonces vamos a tener que I1, I2, ¿sí? Va a ser igual a I1 es igual a V1 entre R1 e I2 es igual a V2 entre R2. Luego, la corriente de retroalimentación I sub F es igual a voltaje de salida entre RF. Por lo tanto, el voltaje a la salida va a ser igual a menos RF entre R1 por V1 más RF entre R2 por V2. ¿Qué está haciendo ese elemento? Está amplificando y sumando. Esto es un sumador inversor. ¿No se recuerdan de eso? Bueno, lo podemos analizar rápidamente y lo vemos. Entonces, tenemos acá una etapa de filtrado. Deja pasar altas frecuencias, deja pasar bajas frecuencias y deja pasar altas frecuencias y luego lo sumamos. Las dos señales. Bifurcamos la señal, una la filtramos de las altas frecuencias, otra la filtramos de las bajas frecuencias y luego la volvemos a sumar. ¿Sí? Entonces, el bode te quedaría, filtramos las bajas, filtramos, esta es la frecuencia de corte, es R1 entre RC1, filtramos las RC2, filtramos las bajas frecuencias y las sumamos. ¿Qué es esto? En definitiva, lo que les va a dar es un filtro rechaza banda. Precioso, ¿no? Rechaza una banda de frecuencias determinada. Las configuraciones de tipos de filtros son variados. Y lo fantástico de ocupar filtros activos es que podemos tener filtros de muy alto orden, ¿sí?, con un solo amplificador operacional. ¿Sí? Bien. El siguiente tema es bode. Pero me voy a que esta semana voy a dar esta hora y el sábado y el jueves voy a dar una hora más porque necesito ver la Laplace. Si ahorita nos metemos en la Laplace, se van a confundir mucho. ¿Por qué? Vamos a ver.